Cuentos cósmicos, la liberación de Sol 13, capítulo 20, infiltración telepática. Mientras poco a poco se desmantelaba la Reina Roja y todos sus nodos, el Cabal hacía lo indecible para continuar la guerra. Moriría matando. Una guerra que no había sido nunca una guerra de verdad con tanques y disparos. Lo que veía el público en general en los medios de información masivos y en los canales alternativos, oficiales y no oficiales, también infiltrados y controlados por los regresivos, hacía tiempo era todo irreal. Era una guerra mediática, donde los tanques eran de mentira y las balas eran de mentira, escenas de otros conflictos anteriores o simplemente el trabajo hecho por Hollywood para el Cabal utilizando los mismos actores de Crisis que caían heridos en diferentes campos de batalla. Todo era ya una guerra de información y desinformación. Era difícil encontrar la verdad entre tanta mentira y ocultación, pero el Cabal no era el único que empleaba el método de confundir al enemigo a la humanidad. Las fuerzas del bien también lo empleaban, aunque se decía eso de que la oscuridad era ruidosa y la luz silenciosa. Todo era, todo arte de la guerra se basa en el engaño, decía Sun Tzu, general, estratega militar y filósofo de la antigua China. Había que distraer, despistar y engañar a lo que quedaba del cabal para hacerle salir de su escondrijo y machacarlo. También se aplicaba lo de hacerle creer que no se sabía lo suficiente para poderlo atacar. Todo esto suponían, por desgracia, que los seres lidianos terrestres no solo estuvieran bajo el yugo del engaño del propio cabal, sino también, y colateralmente, del yugo de las fuerzas de liberación de la Tierra, en aplicación de sus propias tácticas militares, que no debían caer en manos del enemigo. Había que tener ojo avizor y ser muy escrupuloso manejando toda la información que se recibía. Todo representaba una carrera de obstáculos y uno no se podía dejar abatir ni por nada ni por nadie ante tales circunstancias. Había que seguir con el trabajo en la Tierra, había que seguir desmantelando las instalaciones de los regresivos y sus adláteres y eliminarlos. A pesar de lo elevado en conciencia y espiritualidad que resultaban ser los Caristus y las otras razas amigas intervinientes en la limpieza de la Tierra, no dejaban de aplicar lo que muchas veces Esbaru de Erra había transmitido a sus contactados. Sé espiritual, pero siempre ten cerca de ti la katana bien afilada. Quizás Esbaru aprendiera eso de los propios Caristus que siempre habían mostrado un carácter regio y combativo. No había pues hueco para el perdón o el olvido, aunque eso pareciera una falta grave de empatía y espiritualidad, que era, sin embargo, el campo abonado y objetivo final para el amor y sobre todo para la integración. Había que trascender la maldad e integrarla con la bondad para que el mal se disolviera. Pero en esta ocasión había que disolverlo de otra manera más taxativa y expeditiva. Y sobre todo, no había tiempo para que el liriano terrestre aplicara la mecánica de la manifestación para disolver el mal, aunque no fuera el responsable directo de su creación. La solución eficiente, ya demostrada, eran las armas de energía, y con ellas la disolución estaba garantizada. Dentro de las estrategias de distracción hacia el cabal estaba la que interfería con la propia divulgación. Las propias fuerzas de liberación también intervinieron en lo que se divulgaba en los canales de Ramón y Gala, poco antes de que oficialmente se cortara el contacto con ellos por parte de las taigetianas. Era una manera de infiltrarse en sus propias filas. La información que llegaba a los contactados era un verdadero galimatías, censura, manipulación y eliminación por parte del cabal terrestre o de lo que quedaba de él, y más manipulación por parte de las fuerzas positivas. El embrollo estaba asegurado en los seguidores, pero también en el cabal. No se sabía dónde acababa una y dónde empezaba la otra. Ahora se entendía perfectamente las razones por las cuales la información de los últimos meses no encajaba correctamente y parecía estar coja. Deliberadamente se había dejado que esto sucediera para confundir al cabal y ocultar las acciones que se estaban llevando a cabo desde el lado positivo. Mucha gente ya era consciente de estos fallos en la divulgación, pero la mayoría no podría haber entendido que las cosas tenían que hacerse así para poder dinamitar al cabal. El cabal, junto con la Federación 5D regresiva, nunca habría permitido la divulgación después de la marcha de Barú de Guerra si no hubiera estado controlada. Pero ahora el control lo estaba al lado positivo, o eso parecía. Quizás todo esto contribuyó también al cierre definitivo del contacto. Después del cierre del contacto con Ramón y Gala y la marcha de las verdaderas tarjetianas de la órbita terrestre, el Cabal vio la oportunidad ideal para seguir sembrando más confusión y distracción en las semillas estelares, y para que la gente no supiera lo que estaba realmente sucediendo en la Tierra y alrededores.
Así que el Cabal había decidido mantener de alguna forma la narrativa de la divulgación y añadirle elementos nuevos que permitiera atraer a más incautos. Así, la divulgación pareció fluir por otros canales que no era vía Internet, mientras ideaban otra estrategia más consistente y se preparaban para recibir los golpes de las embravecidas fuerzas conjuntas de liberación de la Tierra. Gracias a la tecnología de control mental, telepatía sintética y otras herramientas sofisticadas, las facciones del cabal terrestre todavía activas suplantaron a las targetianas reales, y sabiendo que Ramón y Gala jamás hablarían con ellos por telepatía, intentaron el contacto con personas específicas con características particulares que ya habían sido identificadas previamente por el cabal y cuyos poderes sensoriales les permitían la comunicación telepática o canalización. A partir de ese instante comenzó el envío de información que las personas contactadas no tenían forma de contrastar ni validar, pero que, debido a su supuesto origen, creyeron altamente confiable. A pesar de que las TGTN reales habían dicho por activa y por pasiva que la comunicación telepática nunca se daría por los peligros que entrañaba y que la única vía posible era por teclado, al final las falsas tarjetianas convencieron a estas personas para utilizar la comunicación telepática, argumentando que, según había dicho Aneca, era un método directo sin la posibilidad de interceptación o usurpación por cualquier entidad, y cualquier otra entidad parasitaria regresiva podría ser detectada con cierto entrenamiento y aplicando ciertas técnicas. Las falsas tarjetianas dieron a entender que habían cometido un error al insistir en que la divulgación se hiciera vía Internet, creyendo que era lo más seguro, pero que ahora era inviable dado que habían tenido que destruir la Toleca al haberse contaminado su inteligencia artificial debido a la infiltración de otra inteligencia artificial regresiva por los canales de comunicación de Internet. Muchas semillas estelares, incluso Ramón y Gala, enrocados en sus viejos paradigmas, no dieron crédito a lo que se estaba diciendo, considerando falso este nuevo contacto. Sin embargo, mucha gente pensó que si estos nuevos contactados, los nuevos mesías, lo decían vehementemente, todo sería verdad. En cierto modo, aplicaron el dogma que Ramón y Gala predicaban, pero que ellos nunca seguían. La información cambia de día en día y a la nueva información estudiarla e integrarla. Y entonces la telepatía vino como un nuevo método de pasar información que sustituyó a la antigua forma de divulgar. Pero no solo las supuestas targetianas se comunicaban por telepatía, también Caristus y otras razas. De repente todo el mundo se comunicaba por telepatía. Se había abierto la veda para que las entidades regresivas se dieran un festín con los ingenuos que confiaron en el nuevo sistema. Aunque aunque poco les duró, las entidades regresivas tenían poca creatividad y cayeron en su propia trampa. Las nuevas informaciones dadas aseguraban, por ejemplo, que caería el holograma de la Luna, o se acabarían los chemtrails, o que los medios de comunicación masiva caerían a una hora y día prefijados por las entidades contactadas. La evidencia de que la información era falsa fue concluyente al no llevarse a cabo ninguna de estas acciones profetizadas por las supuestas tegetianas, descubriéndose finalmente que los que canalizaban y ejecutaban la telepatía sobre los contactados eran personajes creados por una inteligencia artificial regresiva del cabal que se hacía pasar por Taigetianas, por Caristus, por Camilo VI reencarnado en Temer, por Nino Bravo, por Vladimir Putin en una nave extraterrestre o por lo que hiciera falta. Había quedado claro que el fin de esta artimaña del cabal era tener entretenida a la gente, desviar su atención, guiar su percepción, volverlos locos, crear disensión entre las semillas estelares y mantenerlos inactivos. Es decir, las mismas maniobras ejecutadas desde hacía tiempo por QAnon y sus secuaces, pero a otro nivel más metafísico, o al menos no terrestre. Cada bando aplicaba sus tácticas de guerra sucia para intentar acabar con el otro, pero lo que parecía indudable era que la gente de a pie finalmente resultaba ser la única realmente lastimada y vilipendiada. Quizás fuera una advertencia para los zapatitos rotos que tomaran el control de la situación, porque al fin y al cabo ellos eran las semillas estelares, ellos eran los únicos con verdadero poder y los únicos que podían ganar esta guerra. Mientras tanto, las operaciones contra el cabal se sincronizaban en todo el mundo. No había ni un solo rincón de la Tierra en el que no se estuviera pasando la escoba. Demasiada mugre y demasiado incrustada la sociedad, demasiado escoria en el pantano. Había demasiados regresivos, demasiada gente matrix que, según la definición de los Caristus, era toda aquella gente sin alma. Para ellos,
Eran regresivos, negativos, oscuros, sin alma, que habían entrado exprofesamente en la Tierra para interactuar socialmente a todos los niveles, para ayudar al cabal a realizar tareas de control mental de la gente normal y a programar una determinada percepción sensorial en el resto de la población. Estaba viviendo una guerra real de conciencias. Los Caristus habían contabilizado unos 1.200 millones de regresivos en toda la Tierra y se estimaba que el 40% ya habían sido eliminados. Estas operaciones se estaban filtrando a las semillas estelares. Todos coincidían con la información que se estaban dando y que provenía de fuentes diferentes, pero que probablemente provenían de una fuente común situada en algún punto del universo utilizando nodos biológicos con cuerpos livianos. Sin embargo, en ningún caso esa información estaba siendo suministrada por las taigetianas, que ya llevaban tiempo y tarjeta desconectadas del contacto directo con la Tierra y de lo que sucedía en ella. Fin del capítulo, nos vemos en el siguiente capítulo, capítulo 21, asalto a los medios, operación en curso.